Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Sea cuando sea que usted esté oyendo este programa, de todas maneras, ayer fue día domingo, no importa cuando usted lo escuche, pero ayer fue domingo, día de resurrección, día de Pascua, y entonces vamos a seguir estudiando el capítulo 18 de Juan en el día de hoy, y entonces vamos a seguir hasta el final de Juan, por supuesto. Así que viene exactamente justo dentro de este tiempo que es el tiempo de la Pascua, y también vamos a seguir adelante para poder ver los momentos después de la resurrección del Señor Jesucristo, lo cual muchas veces no lo vemos. Pasó la Pascua y luego ya pasamos a otro tema, pero quisiera que sigamos así y veamos los momentos después y los días después de la resurrección del Señor Jesucristo, que ha estado mucho en mi corazón, y con respecto a lo que se predicó el día viernes, lo que prediqué el viernes pasado aquí en la iglesia, tomado de Efesios en el capítulo 4, de los versículos 6 en adelante. Y ha quedado muy registrado en mí este pasaje de las Escrituras en Efesios 4, donde dice que el Señor Jesucristo, Él llevó cautiva la cautividad. Y en eso quisiera también concentrarme en una predicación próxima, así que estén atentos en cuanto a ese tema. Importantísimo tema, hermanos. Jesús llevó cautiva la cautividad. Pasajes difíciles, porque esta había sido una carta que escribió Pablo a los Efesios, y hay escritos difíciles de Pablo. Justamente Pedro se refirió a los escritos de Pablo diciendo que eran cosas difíciles de entender. Habían pasajes dificultosos, amén, pero sí podemos entenderlos por el poder y por la unción del Espíritu Santo. Y necesitamos nosotros tener un entendimiento enfocado en la cruz del Señor Jesucristo, porque todo fue ganado allí, entienda, por favor. Este plan, el plan de redención para el hombre, fue diseñado antes de la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva vinieran a este planeta, antes que fuera creado Adán, que fuera hecha Eva, antes que ellos pecaran, antes que todo eso, ya la deidad había formulado este plan de redención. Gloria a Dios. Por eso, este plan de redención no es algo de hace 2000 años. Esto es algo de solamente Dios sabe, desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Desde antes que todo fuera formado, ya Dios, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, la deidad, tenían este plan diseñado, ya sabiendo por su presciencia de que el hombre caería, que el hombre desobedecería a Dios y que Dios traería redención al hombre a través de su Hijo amado Jesucristo, Dios convirtiéndose en hombre. Por eso sí, este plan de redención ya estaba formulado y todo apuntaba y todo enfocaba ¿en qué? En la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Por eso veamos que la cruz de Cristo
No es algo que comenzó o que se vio solo allí en el momento que Cristo murió, sino que este fue el enfoque y este fue el objetivo de todo el plan de Dios, que su Hijo tenía que llegar a esa cruz para que el hombre pudiera ser salvo, redimido, rescatado, libertado del pecado, del mundo, del diablo, de la muerte. Gloria a Dios. Por eso la enseñanza en las iglesias tiene que tener un fundamento, tiene que tener una base y un enfoque firme, claro y específico. Y debe ser la cruz del Señor Jesucristo, el gran plan de redención de Dios para el hombre. Vamos a continuar hoy entonces en Juan capítulo 18 con la traición de Judas. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo dicho estas palabras, se refiere probablemente a todo lo que había sido declarado en los capítulos 14 al 17. Dice, salió con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón. El arroyo de Cedrón o Quedrón corre en un valle profundo entre el Monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén. Estamos leyendo la Biblia de estudio del expositor. Donde estaba un huerto en el cual entró Jesús y sus discípulos, se refiere al jardín de Getsemaní. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Parece que este era un lugar donde el Señor Jesús pasaba y hasta noches enteras orando. Y mientras estaba en la ciudad de Jerusalén, era un lugar donde era frecuentado mucho por el Señor y sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Imagínense esa escena, el Señor Jesús, sus discípulos, pero Judas recuerde que ya se había ido a hacer lo que el Señor le dijo, haz lo que tengas que hacer, hazlo. ¿Recuerda? Bueno, cuando fue la última cena. Y él llega a este lugar ya sabiendo que el Señor se encontraría allí donde normalmente se encontraba, Getsemaní. Juan completamente omitía la pasión de Cristo en el huerto y que va al grano directamente con su arresto. Cuando vemos en los otros evangelios, vemos más detalles durante el tiempo del Señor Jesús en el jardín de Getsemaní. Aquí va directamente Juan en su relato a la traición y a Jesús siendo entregado. Llegan con linternas, llegan con armas, llegan con antorchas para iluminar ese lugar, cuando en realidad la más perfecta iluminación se encontraba en ese jardín, el Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Él, solamente Él, la luz del mundo. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre Él, salió delante y les dijo, ¿a quién buscáis? Es decir, el Señor Jesús, guiado por el Espíritu Santo, y Él hace esta pregunta, Él sale, Él ya sabía que sería arrestado, ya sabía que había llegado su hora. Él sabía que Judas lo habría de entregar. Él ya tenía toda esta información que le había dado el Espíritu Santo. Él estaba preparado para esto. Esto no le llevó por sorpresa al Señor. Y llegan estos religiosos. Dice el versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Le dicen, nosotros estamos buscando a Jesús Nazareno. Decían el nombre más grande en los anales de la historia humana, Jesús de Nazaret. Le dice Jesús, yo soy Él. Es decir, yo soy, dice. Escuche esto, yo soy. Usted recordará estas palabras en el Antiguo Testamento. Yo soy, yo soy, yo soy. A Moisés, yo soy el que soy. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y el Jesús dice, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, con ellos, obviamente, con estos soldados romanos. Estaba Judas, el que le entregaba. Judas tenía una alternativa
tenía que tomar una decisión, él había tomado una decisión, él pudo aún en ese mismo instante arrepentirse todavía, pero él estaba del lado de la jerarquía religiosa, él estaba del lado de aquellos líderes religiosos y él no podía estar con uno y al mismo tiempo estar con el Señor. No podía estar con las dos partes. Él tenía que tomar una decisión y él había tomado una decisión y había sido con los religiosos de aquel tiempo, dejando al Señor expuesto. Y como les dijo, yo soy. Volvieron atrás y cayeron en tierra. Aquí está describiendo el poder y la fuerza de estas palabras que el Señor habló. Es decir, como les dijo, yo soy. Se fueron para atrás y cayeron en tierra. Habrían unos 100 o más hombres presentes. Y su respuesta, la reacción de ellos, cumplieron la predicción de David, quien se refirió a este mismo momento en el Salmo 27:2. Entonces les volvió pues a preguntar, dice 7, ¿a quién buscáis? Él les volvió a interrogar porque con esta demostración de poder Él quiere que ellos comprendieran completamente lo que estaban haciendo. Quería que ellos tuvieran un momento para pensar a quién estaban en realidad arrestando. A alguien, oh gloria a Dios, que tiene, no es que el Señor tiene algo de poder o que Él tiene poder, Él tiene todo poder. Entendamos eso. No es que el Señor, Él tiene cierto poder y Él es poderoso. Siempre yo digo Él es poderoso, pero Él es todopoderoso, todopoderoso. O sea, no hay absolutamente nada imposible para Dios. No hay nada que sea siquiera difícil para Él. Él es poderoso por encima de todas las cosas, por encima de todo lo creado, lo visible, lo invisible. El Señor Jesús le demuestra el poder a todos estos hombres. Cayeron en tierra, dice. ¿Qué es lo que pensaron? ¿Qué es lo que sintieron? Tuvo que hacer una poderosa presencia de Dios. Y entonces les pregunta otra vez. Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Parece que, al parecer, su demostración de poder les hablara a ellos para que pudieran hacer una pausa, meditar las cosas. Sin embargo, el corazón humano en su dureza, en ese orgullo, no se rindió fácilmente al poder de Dios. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. El Señor dice, si me están buscando a mí, dejen a los discípulos ir. Y entonces ellos no se atrevieron a desobedecer esta petición. Versículo 9, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Oh, gloria sea su nombre, gloria a Dios. Estaba refiriéndose a ese momento de su arresto, que el Señor Jesús, escuche, el Señor Jesús estaría preocupado por proteger a sus discípulos en ese momento, que Él fuera arrestado, pero que dejaran libres y que dejaran tranquilos a sus discípulos. El Señor Jesús protegió a sus discípulos aún en ese momento. Quiero que noten esto, qué poderoso, qué extraordinario nuestro Señor. Entonces, Simón Pedro, que tenía espada, recuerden que él tenía la espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Aquí vemos que Pedro sale, digamos, a la defensa, sale al rescate y realmente él pensaba cortarle la cabeza a ese hombre, pero el Espíritu Santo no permitió que sucediera esto, sino solamente su oreja fue cortada. Y el siervo se llamaba Malco. Solo Juan es el que da el nombre de este individuo, de este siervo, que dice aquí, era el siervo del sumo sacerdote, o sea, siervo de un líder religioso.
Y Juan no hace mención de la sanidad de esta oreja, pero eso lo podemos leer en Lucas capítulo 22, 51. Sabemos que el Señor Jesús toma esta oreja que se había caído y la coloca otra vez en su lugar. Un milagro poderoso, poderosísimo. Esta sería la última sanación física, ¿no?, que el Señor Jesucristo operó. Y hay registro que este llamado Malco se convirtió al Señor Jesucristo. Versículo 11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo que beber? En una frase el Señor Jesús le estaba diciendo a la iglesia, le estaba diciendo a todos aquellos que conformarían la iglesia del Señor Jesucristo, que el Evangelio jamás debe propagarse por espada. No es por fuerza humana, no lo es, no puede propagarse así. No puede tratar de metérsele el Evangelio a las personas a la fuerza, por medio de agresividad, de violencia, como sucedió con la famosa Inquisición, que le querían meter el catolicismo a las personas por la fuerza, y aquellos que no obedecerían, entonces pagarían las consecuencias con su vida. El Señor Jesús declara que Él tenía que pasar por este momento. Este momento era inevitable. Versículo 12 dice: entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Oh, bendito Señor. Y le llevaron primeramente a Anás. Quizás él era el jefe del Sanedrín, el cuerpo gobernante de Israel, porque era el suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote en aquel año. Esta posición era designada por las autoridades romanas. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y este consejo, como dice aquí, este consejo destruiría a su nación. Que uno tenía que morir, dice, por el pueblo. Este era el consejo de Caifás. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote. Esto se refiere a Juan, el apóstol Juan. Dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este otro discípulo era Juan. Dice, y aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote. No se sabe qué tan bien conocía Juan a Caifás, pero en este momento entra entonces Juan con Jesús delante de Caifás, con Jesús al atrio del sumo sacerdote, dice. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Posiblemente solamente a Juan permitieron que entrara allí. Y Pedro no pudo entrar por el motivo que hubiera sido. Y salió aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote, Juan, y habló a la portera y metió dentro a Pedro. Entonces la criada, la portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él, no soy. Y aquí da inicio a esa escena en la cual ya saben que Pedro niega al Señor Jesucristo 3 veces. ¿Recuerdan esto? Entonces era un pecado terrible, terrible. Y en la forma como se desenvuelve este pecado. Se hace peor y peor y peor y peor. El pecado comienza con algo que pareciera que fuera algo pequeño y entonces empieza a crecer. El pecado nunca se queda estático, sino que crece, hermanos. Crece. Y a veces crece a proporciones
exorbitantes, descontroladas. Cuando vemos aquí en esta escena, vemos que en esta escena básicamente Pedro es llevado y enfrentado a la misma tentación en la que él tenía que dar una respuesta. Pero tú eres el que estaba también con él. No, yo no soy, dice. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los ministros que estaban de pie alrededor de una hoguera, porque era una hoguera porque hacía frío, y se calentaban, y estaba también con ellos Pedro en pie, calentándose. Aquí vemos que Pedro estaba junto con ¿quién? Estaba junto ahí como una fogata que hicieron, hacía frío, y estaban allí calentándose, y él estaba alrededor de estos siervos y de todos estos ministros que eran enemigos del mismo Señor Jesús. Miren la escena, miren en el lugar en el cual se encuentra ahora Pedro. En una escena calentándose juntos con aquellos que eran enemigos del Señor. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos. O sea, de los seguidores de Cristo, no solamente los discípulos, estos 11, ¿no? Sino en general. Y de su doctrina, o sea, de las cosas que él enseñó. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Quiso decir, yo no he mantenido mi mensaje, no he mantenido la palabra, no he mantenido nada de lo que he hecho en secreto. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se juntan todos los judíos, dice el Señor. Y nada he hablado en oculto. Oh, gloria a Dios. Así era como se manejaba el Señor. Todo Él lo hacía a la luz del día. Todo Él lo hacía en transparencia. Todo Él lo hacía claramente. En esencia dice, si tú estás reclamando que yo prediqué o que yo enseñé algo indebido, algo escondido, algo oculto, entonces, ¿por qué me tienen que venir a arrestar aquí? ¿Por qué no me fueron a arrestar en esos momentos en las sinagogas o en el templo? ¿Por qué en ese momento no me acusaron delante de la gente? Versículo 21. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que han oído. Que les haya yo hablado, he aquí, esos saben lo que yo he dicho. ¿Por qué me preguntan a mí qué es lo que yo he enseñado? Vayan y pregúntenle a aquellos que han oído. Pregúntenle a aquellos que han sido sanados, a aquellos que han sido libertados. Pregúntenle a ellos. El espíritu de las tinieblas en ellos luchaba contra el espíritu de la luz en él. Cierto es que ellos eran religiosos, pero la verdad es que eran demonios religiosos, el cual en una forma u otra describe a toda la religión. Y cuando él hubo dicho esto, uno de los siervos que estaba allí dio una bofetada a Jesús. Fíjense qué tremendo, una bofetada en el rostro del mismo Señor, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Ellos estaban buscando, en realidad, motivos para golpearle, para lastimarle. Le respondió Jesús, si he hablado mal, da testimonio del mal. El Señor con esto está diciendo, si yo he hablado o he cometido algún tipo de maldad, bueno, declárenlo, díganmelo. Y si bien, ¿por qué me hieres? Y si no he cometido ningún mal, entonces, ¿por qué me golpean? ¿Qué he dicho? ¿O qué he hecho yo para merecer esto? Él nada. Jesús no mereció ninguno de esos golpes, ninguna de esas heridas, ni el más mínimo de los insultos. Él no mereció nada. Los que merecíamos todo ese castigo, esos golpes, esas bofetadas,
esos látigos, esas heridas éramos nosotros, pero dice la palabra de Dios que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. La carga del pecado fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Oh, siento la presencia del Señor en este lugar, hermanos, hermanas. Quien sea que esté oyendo en este día. Oh, Benekamashia Daria Dadabasenekai. Gloria sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Él fue a la cruz por ti, Él fue a la cruz por ti. Oh, su poder glorioso lo llevó a ese lugar. Él descendió de toda majestuosidad, Él descendió de su soberanía, Él descendió del cielo, Él descendió, Él se despojó de toda la adoración que Él tenía en el cielo de día y de noche. Él se despojó de todo ese lugar de luz, de iluminación perfecta, de armonía, de paz, de gozo, de bienestar, que es el cielo, que es su trono, de esa unidad con el Padre. Él se despojó voluntariamente. Él se humilló de la forma más terrible, más degradante que alguien pueda humillarse. Dios, siendo exaltado, convertirse en un hombre, naciendo en pobreza, en necesidades. Oh, bendito sea su nombre, bendito sea el Señor. Aleluya, alabado sea el Señor, Dios Todopoderoso, en este día. Dice así, continúa diciendo la palabra del Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. El Señor Jesucristo no había hecho nada en oculto. El Señor Jesucristo, Él está diciendo, ¿por qué me hieres? Escuche esta pregunta en el versículo 23. ¿Por qué me hieres? Si yo he hecho el mal, bueno, dímelo. Pero si he hecho el bien, ¿por qué me hieres? ¿Por qué se lo lastima al Señor Jesucristo tanto? Cuando solo Él ha hecho el bien. Se lo sigue hiriendo, hermanos. Se lo sigue lastimando, se lo sigue golpeando. Se sigue blasfemando de Él, cuando Él solamente hizo el bien. Y Anás le había enviado atado a Caifás, el sumo sacerdote. Se refiere que Jesús fue enviado por Anás, ¿no? Donde fue enviado primero, Anás ahora lo envía a Caifás, que era el sumo sacerdote de ese momento. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, ¿no? Sigue este relato, ¿no? de Pedro, como acabamos de leer en el versículo 18 antes. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Es decir, lo encuentran a Pedro que todavía estaba allí calentándose. Y entonces él dice, no soy. Él lo negó y dijo, no soy. Esta es la segunda negación. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Esto presenta la ocasión para la tercera negación. Y negó Pedro otra vez, y luego el gallo cantó. Este fue el cumplimiento de la predicción del Señor Jesús en Lucas 22:34. Cuando ustedes leen estos relatos acerca de el tiempo del ministerio de Cristo, vamos a decir todo este tiempo, tienen que leer los 4 evangelios, porque hay algunos que relatan ciertos eventos y hay algunos que otros que no. Y a veces leyendo los 2 o 3 o los 4 evangelios tenemos más información acerca de algún evento o momento
particular. Versículo 25 dice, vuelvo a leer, estaba pues Pedro en pie, calentándose. ¿No eres tú uno de sus discípulos? No soy. Y entonces ahora da pie a la tercera negación. ¿No te vi yo en el huerto con él? Y luego allí el gallo cantó. Y le llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. De ahí entonces, de Caifás, sumo sacerdote, es llevado al pretorio. Y el pretorio, ahí este era el tribunal del pueblo. Esta era la corte del pueblo. Allí es cuando Jesús es llevado delante de Poncio Pilato, ¿sí? Y era por la mañana, representa la cuarta vigilia de la noche, lo cual era entre las 3 y las 6 de la mañana, pero era más cerca de las 6 de la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados. Fíjense qué irónico esto. Ellos podían bien poner al Señor Jesucristo en una cruz, pero su religión les prohibía entrar en la casa de un gentil. Así es la autojusticia. Estos líderes religiosos llevaron al Señor Jesús delante de Poncio Pilato, pero no podían entrar allí porque lo veían, porque era considerado un lugar de los gentiles y supuestamente se contaminarían con esto. Dice, sino que comiesen la Pascua. Tiene referencia a la idea que la limpieza de tal profanación requería un periodo de tiempo y por lo tanto ellos no podían participar de la Pascua ese día. Ellos ni siquiera se daban cuenta que ellos estaban ahora condenando a la verdadera Pascua, al verdadero Cordero Pascal, al Señor Jesucristo. O sea, si ellos entraban al pretorio, si ellos entraban a este lugar, que era un lugar de gentiles, los judíos consideraban que si entraban allí se contaminarían y luego tenían que pasar por un ritual de limpieza. Y justo estaban por participar de la Pascua ese día. Habían preparativos que se estaban haciendo ese día muy temprano ya para la Pascua, para celebrar la Pascua, cuando en realidad ellos tenían delante de sus ojos al mismo Cordero Pascal, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, bendito sea su nombre. Vamos a una pausa y volvemos con este pasaje. Jamás pensé que alguien me amara así, que no importando mis flaquezas se diera por mí. Sin nada más tú me dijiste ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. Mi oscuridad la disipó tu luz y me pusiste sobre roca. Y hoy puedo andar con seguridad. Tú estás aquí, nada me faltará. Ya no tropiezo porque tú eres mi luz. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz.
Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú. Al tu llegar, mi vida floreció, mostrando así las evidencias que solo en ti está la libertad, que el mundo busca sin respuesta. El hombre muere y solo por ti podrá vivir. Yeah. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú. Rey de mi vida. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see so clearly. Hallelujah, grace like rain falls down on me. Hallelujah, and all my stains are washed away. They're washed away.
Gloria a Dios. Seguimos aquí en Libre al Fin. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cómo sentí la presencia del Señor en todo este tiempo aquí mientras que estamos estudiando la palabra del Señor? El Señor se mueve realmente en medio de su palabra. El Señor se mueve poderosamente. Bueno, miren cómo continúa diciendo. Versículo 19 del capítulo 18 de Juan. Entonces salió Pilato a ellos. Recuerden, ahora al Señor lo llevan desde delante de Caifás, el sumo sacerdote, al pretorio, el tribunal, delante de Pilato. Entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no le habríamos entregado. Es decir, no le están dando ninguna respuesta, no le están diciendo, bueno, este hombre es culpable de tal o tal cargo, ¿entienden? Sino que dice, bueno, si no hubiera hecho algo, no lo hubiéramos traído aquí. En realidad no registra ninguna respuesta, simplemente porque no tenían nada en contra del Señor. Les dice entonces Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Recuerden, los judíos eran los que estaban entregando al Señor. Ahora va a Pilato, ¿no? Este tribunal romano, y el tribunal romano, representado aquí Pilato, dice, júzguenlo ustedes según la ley de vosotros. Y los judíos le dijeron: a nosotros no es lícito matar a nadie. Ya ellos le habían condenado en sus corazones, ahora lo que querían era que se muriera. Escuche, esto era, ahí ellos estaban declarando en sí el motivo por el cual querían prenderle, era para que fuera muerto. ¿Qué pasaba? En ese tiempo era la ley romana la que regía, era el imperio romano el predominante en ese tiempo. El pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía sus leyes, pero no tenía autoridad para dar muerte a alguien. Tenían que pasar por el tribunal romano, porque ya hacía mucho tiempo que el pueblo de Israel había perdido ese poder como nación líder, como una vez lo había tenido. Dice el versículo 32, para que se cumpliese el dicho de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Jesús ya había hablado de la manera en la cual Él moriría, que sería por crucifixión. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Él llama a Jesús a su lado. O sea, fuera de todo lo que las personas afuera estaban diciendo, él quería escucharle a él, qué es lo que Jesús tenía que decir de él mismo. Fuera del ruido, fuera del tumulto, de los gritos, de las opiniones. Y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Él estaba esperando quizás una respuesta negativa. Si él contestara en lo afirmativo, sería fácil sugerirle a Pilato que él tenía que estar bajo alguna alucinación vana. Le respondió Jesús: ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Dice el Señor Jesús. La pregunta que hizo Jesús tiene la intención de llevar al gobernador más allá de las acusaciones que soltaron los que estaban sedientos de sangre. Y Pilato respondió: ¿soy yo judío? Como diciendo, ¿y yo qué sé? Es una pregunta irónica que hace. ¿Yo cómo voy a saber? ¿Ah? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? En efecto, está diciendo: yo no levanté los cargos en tu contra. Lo hicieron ellos. Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. De ninguna manera niega su realeza, sino que afirma el origen de su reino, y su realeza no son de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y en esencia dice que sí. Dice que si él fuera lo que los judíos afirmaban, un usurpador en contra de Roma,
Desde hace mucho tiempo sus seguidores hubieran recurrido a usar la fuerza. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Ahora no es de este mundo. El reino del Señor Jesús, el vino, en ese momento, el reino no sería establecido. El Señor Jesús tendría que ir primero a la cruz. Mire, aunque el pueblo de Israel hubiera aceptado al Señor Jesús, aunque le hubiera aceptado, lo cual no sucedió, aunque lo hubiera recibido, de todas maneras el Señor Jesús tenía que ir a la cruz, porque tenía que ser pagada la deuda por el pecado. Ahora, después de su resurrección, si así hubiera sido, ¿no? Lo cual no fue, hubiera comenzado la edad del reino. Bueno, ahora estamos ya a más de 2000 años esperando esa edad del reino, el reino milenial de Cristo, lo cual el Señor Jesucristo mismo establecerá después de su segunda venida. Y estamos esperando todavía debido a la negación del pueblo de Israel a Jesucristo, su Mesías, el Hijo de Dios. Versículo 37, le dijo entonces Pilato: ¿luego rey eres tú? No se hizo esta pregunta con sarcasmo, sino con sinceridad. Probablemente había un poco de los dos. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Estamos diciendo las pocas palabras que el Señor Jesús transmitió antes de su muerte. Dice, es lo mismo que decir, sí, es así. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Es lo mismo que si el Señor hubiera dicho, sí, yo lo soy. Y Él está declarando que Él es el rey. Para esto es que nací, para esto es que encarné, para esto es que me hice hombre. Dice, para esto es que yo he venido al mundo, para ser rey en los corazones de todos aquellos que crean, para dar testimonio a la verdad. Jesús, Él es la verdad, Él es la personificación entera de los caminos de Dios, Él es la personificación de la verdad. Jesús, Él es la verdad. Y solamente los que desean la verdad son los que conocen a Cristo, es decir, oirán su voz. Le dice Pilato, ¿qué cosa es verdad? Pilato le hace una tremenda pregunta, ¿qué es la verdad? Y Pilato se revela como un cínico con esta pregunta. Jesús le está diciendo básicamente que Él es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, yo no hallo en él ningún crimen, no encuentro ninguna falta en este hombre, dice. Él sale otra vez donde se encontraba el tumulto, la multitud, el ruido. Pilato sabía que Jesús no era culpable de traición contra Roma, ni de ningún otro tipo de infracción. Él no fue con un propósito político, ¿me entienden? Jesús no fue con un propósito, una agenda política, no, en absoluto. Él vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Él es el Evangelio. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. Es decir, Pilato está diciendo, ¿no? Allí el pueblo, ustedes tienen esta costumbre, tienen esta costumbre. Parece que aconteció inmediatamente después de que Herodes devolvió a Jesús a Pilato, porque Pilato lo envía a Herodes lo vuelve a devolver al Señor a Pilato. Dice, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Porque esta era la tradición, que en el día de la Pascua un criminal, sería soltado, sería liberado. Dicen, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Fue dicho con algo de sarcasmo, pero aún con una apelación a las acusaciones de
esos judíos en la cual él decía, yo no encuentro ninguna falta en este hombre, ningún motivo, ningún crimen como para que sea condenado a muerte. Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato pensó que quizás él podía escaparse de la situación, pensando que de seguro la gente preferiría a Jesús, es decir, liberar a Jesús antes que liberar a un ladrón, pero se equivocó tremendamente porque el pueblo dice, no, liberen a Barrabás. Se creía que Barrabás se llamaba Jesús, a Jesucristo o a Jesús Barrabás. Escogieron un ladrón, escogieron un criminal y escogieron un asesino, por lo cual el pueblo de Dios siempre sería una víctima del robo, de la violencia, del asesinato, de la pena. Oh Señor. Quiero que vean esto, de acuerdo a lo que ellos eligieron. Es lo que les vino después, porque no se olviden que ellos dijeron, la sangre de Él, la sangre de Jesús, está sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se acuerdan de eso? Que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oh, Dios Todopoderoso, ellos ya estaban profetizándose algo que sufrirían por condenar a muerte al Hijo de Dios. Recuerden cuando el Señor Jesucristo le dice a las mujeres llevando el patíbulo, que era la cruz en sí, ¿no? Pero no era toda la cruz, sino que era el palo, ¿no? Hasta luego que fuera clavado en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo iba, ¿no? Entonces hubo ese otro Simón que es tomado allí, voluntarizado para llevar el patíbulo. Y Jesús ve un grupo de mujeres, una compañía de mujeres que están llorando, lamentándose. Y el Señor Jesús se da vuelta, las mira y les dice, no lloren por mí, sino lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque recuerden que ya el pueblo lo había condenado y había dicho, no, nosotros nos hacemos responsables de esa sangre, condénenle, crucifíquenle. Y que sea sobre nosotros la sangre de Él, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos estaban condenando a sus propios hijos al sufrimiento por haber entregado al Hijo de Dios. Vamos ya casi terminando cuando dice en este versículo 40, antes de empezar el capítulo 19, lo vamos a empezar el próximo programa, entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, no liberen a este, no liberen a Jesús, liberen a Barrabás. Imagínense que en ese momento Pilato, él trató de deshacerse de esta situación, porque el otro ya estaba condenado. Barrabás ya era claro a todos que era un asesino, que era un criminal, que era un ladrón. Pero de Jesús, el mismo Pilato dijo, no encuentro ninguna falta en este hombre. Pero para su decepción, tristemente el pueblo eligió libertar a Barrabás y condenar al Señor Jesucristo despiadadamente. Vamos a dejar hasta aquí y seguimos en el capítulo 19 con la corona de espinas en el próximo programa aquí en Libre al Fin, y los dejo en momentos más con Marcelo y su programa. No se muevan de seguir oyendo Radio C4, que el Señor les continúe bendiciendo.
Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz. Amado amigo, acércame. Yo te necesito. Llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me